Hermanos, les pido que busquen en sus Biblias lo que ya mencionó el pastor en el libro de Jonás, el capítulo 2. Vamos a leerlo enterito, hermanos. No es un libro muy largo, solo tiene 10 versículos. Así que les pido que ubiquen el texto y si estamos listos, mándenme una señal, un amén, para que podamos empezar. Aquí en primera fila tenemos personas que son muy rápidas. Vamos a darle unos segundos a los demás. Dice así, Jonás 2. En el versículo 1 dice así la palabra de Dios, hermanos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, hace unos años atrás, más concretamente el año 2014, ocurrió un accidente aéreo que tuvo una cobertura mundial muy fuerte. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden acordarse. Resulta que un avión de Malaysia Airlines, un avión de una de las empresas de vuelo de Malasia, salió de Malasia con rumbo a Pekín. Y poco después de haber despegado, hermanos, desapareció del radar de control y nunca llegó a destino. Y ante la presión de los familiares afectados, que eran muchos, hermanos, ante el hecho de que las autoridades no daban cara y no podían decir dónde había caído el avión, demandaban cada vez más saber qué es lo que le pasó al avión. Y los expertos y las autoridades de Malasia se apresuraron a manifestar que muy pronto ubicarían lo que se llama la caja negra para poder dar respuestas. Yo sé que muchos saben, hermanos, que la caja negra es un dispositivo supuestamente indestructible que tienen todos los aviones, cuyo propósito es grabar las últimas conversaciones del piloto y sus tripulantes, y funcionan, hermanos, emitiendo una señal en tono de un bip intermitente para que lo puedan localizar. Para hacer, hermanos, esta larga historia un poco más corta, tengo que decirles que hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió con ese avión. Y no se sabe porque las autoridades dieron el informe oficial que no pudieron captar el bip intermitente de las cajas fuertes. Cajas negras, perdón. El día de hoy, hermanos,
También vamos a hablar sobre una señal de auxilio, un bip en forma de oración que fue emitido desde un lugar inimaginable, desde el vientre de un pez en el fondo del mar. Vamos a hablar concretamente sobre la oración de arrepentimiento del profeta Jonás. Lo vamos a presentar en 3 encabezados, hermanos, que titulan así. Punto 1. Dios usa la aflicción y la prueba para darnos convicción de pecado. Punto 2. La aflicción y la prueba que usa Dios no es para destruirnos, sino para reconciliarnos con Él. Punto 3. Dios usa la aflicción y la prueba para llevarnos al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor amado, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por habernos convocado aquí a tu iglesia. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo y la necesidad de buscar tu consejo, de venir a orarte, a cantar alabanzas y, Señor, de alabar la gloria de tu nombre, alabar la gloria de tu misericordia, alabar la gloria de la obra de nuestro Señor Jesús y también, Señor, alabar la gloria de tu palabra. Te pido que bendigas esta presentación. Te pido que sea tu espíritu guiando al presentador, que pueda, Señor, capacitarme y habilitarme y que no permitas, Señor, que de mi boca salga ninguna palabra que ofenda tu revelación y que sean todas palabras de vida conforme a lo que tú has establecido en tu revelación. Señor amado, también quiero pedir por todos los hermanos presentes, que quites, Señor, cualquier espíritu de distracción y que puedas abrir, Señor, también los ojos de su entendimiento, que puedan estar atentos diligentemente para ser nutridos, Señor, con esta porción que tú tienes de tu palabra para nosotros el día de hoy. Es lo que pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, antes de desarrollar estos 3 puntos, quiero recordarles muy brevemente algunas cosas importantes del capítulo 1 porque es el contexto natural. Además que hemos leído en el capítulo 2 que la primera palabra dice entonces, y ese entonces nos dice que ha habido algo que ha ocurrido antes. Y ese es el capítulo 1. Hermanos, si se acuerdan, en esa presentación hicimos énfasis en lo insólito y lo inaudito de la desobediencia del profeta Jonás. Dios le había dado una misión, como dijimos antes, clara e inequívoca. Pero el profeta Jonás decidió desobedecer el mandamiento de Dios. Y no solo eso, sino que tuvo el agravante de pretender huir de su presencia. Lo hemos hablado bastante, hermanos, y en esa presentación nos concentramos específicamente también en 3 puntos y dijimos y hablamos sobre la insólita desobediencia de Jonás a su misión, a su diseño y a su mandato. ¿Se acuerdan? Y concluimos, hermanos, que Jonás era un ejemplo de todo lo que un profeta no debía ser y hacer. Inclusive llegamos a coincidir con los comentaristas que acusaban, señalaban a Jonás como una especie de un antihéroe. ¿Se acuerdan? Y bueno, la última imagen que tenemos de Jonás en el capítulo 1 que vimos en ese entonces es esta. Jonás está siendo arrojado del mar por unos marineros paganos e idólatras que terminaron
a diferencia de Jonás, alabando y adorando al único Dios verdadero. Hermanos, en el capítulo 2 que vamos a presentar el día de hoy, veremos una faceta completamente diferente de Jonás. Lo veremos clamando a Dios en arrepentimiento y veremos a Dios haciendo resplandecer sus gloriosos atributos de paciencia y misericordia. Punto 1. Dice así: Dios usa la aflicción y la prueba para darnos convicción de lo insólito e inaudito que es la desobediencia nuestra a sus mandatos. Y hermanos, la aflicción y la prueba en manos de los hombres siempre tienen motivaciones caídas. Generalmente son arbitrarias, discrecionales y por supuesto generalmente son injustas. En las manos de Dios, hermanos, la aflicción y la prueba no son castigos arbitrarios y menos son injustos, sino más bien son herramientas soberanas que tienen un propósito redentor. ¿Cuál es? Abrir nuestros ojos espirituales a lo inaudito, a lo ilógico y a lo trágico que es vivir en desobediencia de sus mandatos. Para ponerlo en términos bíblicos, hermanos, la aflicción es una de las herramientas santas que Dios usa para producir convicción de pecado. Y convicción de pecado, hermanos, es una frase que conocemos o que deberíamos conocer muy bien, porque el pastor la menciona cada vez que nos habla del Evangelio, cada vez que nos habla de la soberanía de Dios sobre la salvación. Y en nuestra tradición bautista reformada, hermanos, convicción de pecado es más concretamente la experiencia de reconocer y experimentar la gravedad de nuestra condición a la luz de la santidad de Dios. Me gusta mucho, hermanos, la analogía que hace el ministerio Bible Project. Está en YouTube, en español y en inglés, hermanos. Y ellos hacen esta analogía para explicar precisamente la santidad de Dios. Y ellos dicen que la santidad de Dios es como el sol. El sol es bueno y necesario para la vida, nos da luz, nos da calor y hace posible toda la existencia en nuestro planeta. Pero también tiene un sentido muy peligroso. Si te acercas demasiado al sol sin una protección adecuada, la intensidad de su calor puede destruirte en milisegundos. Y el problema no es la santidad de Dios, hermanos. El problema está en nosotros. El problema no es la santidad de Dios, el problema está en nosotros. Y es que si nosotros nos acercamos a Dios en nuestro estado natural, pecaminoso e impuro, podemos ser consumidos como lo fueron los hijos de Aarón. Como lema, hermanos, nadie puede acercarse a Dios en su santidad sin ser purificado. Algo parecido le ocurrió al profeta Isaías, hermanos, en su libro Isaías 6:6, cuando él experimentó la santidad de Dios y exclamó, brotó de lo más profundo de su ser una exclamación que dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En el caso de Isaías, hermanos, recordemos que Dios tuvo que enviar un ángel con un carbón ardiente para ponerlo en sus labios,
como muestra de lo inmundo que eran esos labios. Es un clamor que nos muestra una profunda convicción sobre su condición pecaminosa. Hermanos, esta misma convicción pecaminosa que experimentó Jonás, es esta la misma convicción pecaminosa que experimentó el profeta Jonás en el vientre del gran pez. Escuchen, hermanos, cómo describe Jonás este momento de convicción. Dice así, si están con el libro abierto, hermanos, dice así en los versículos 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Noten, hermanos, la plena convicción que ahora tiene Jonás de que esta aflicción viene de Dios. Primero, Jonás dirige su oración a Jehová su Dios, que es el nombre que los judíos utilizaban para referirse al Dios del pacto. Segundo, que en su clamor, Jonás reconoce que quien lo echó al mar, del barco, no fueron los marineros idólatras, sino fue Dios. Ese es el sentido de la convicción de pecado que nos trae la palabra de Dios. Dice así en el versículo 3. Tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y continúa su clamor en la primera parte del versículo 4. Dice así: entonces dije, y es Jonás hablando, desechado soy de delante de tus ojos. Qué diferente, hermanos, a la actitud desafiante que Jonás mostró en el primer capítulo, donde incluso tuvo la osadía de dormir una siesta sabiendo que la tormenta que estaba aquejando a ese barco era por su culpa. Pero hay más, hermanos. En la segunda parte del versículo 3, Jonás va a reconocer la gravedad de su desobediencia. Dice así: y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hermanos, según muchos comentaristas, estos versículos nos muestran la última etapa del descenso y del hundimiento espiritual de Jonás. Según ellos, su separación, su hundimiento cada vez más profundo de la presencia favorable de Dios comenzó mucho antes, no en los versículos que hemos leído. Y ellos citan algunos pasajes que nos dan el cuadro como una sombra de ese descenso de la condición espiritual de Jonás. Dice así, no necesitan ir ahí, hermanos, ya lo hemos leído la anterior vez. Algunos son versículos del capítulo 1. Dice así en el versículo 3, Jonás descendió a Jope. Estamos empezando a ver un descenso, un hundimiento en la vida de Jonás. Dice luego que Jonás había bajado al interior de la nave. Versículo 3 del capítulo 2, esta vez, fue echado a lo profundo. Capítulo 2, versículo 6, en palabras de Jonás, descendí.
a los cimientos de los montes. Es el cuadro, hermanos, de lo que estos comentaristas llaman una espiral descendiente que muestra el hundimiento espiritual de Jonás, cada vez más profundo, cada vez más lejos de la presencia favorable de Dios. Esto me lleva, hermanos, al segundo encabezado, que dice: la aflicción y la prueba en manos de Dios no es para destruirnos, es para restaurarnos, para reconciliarnos con Él. Y hermanos, si volvemos al cuadro de la espiral descendente que nos muestra a Jonás hundiéndose física y espiritualmente cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Y de pronto es tragado por un gran pez. Hermanos, no es relevante contender o entrar al tema de qué tipo de animal era este pez. Hay demasiados comentaristas que se enfocan en este tema y no consideran que Dios pudo haber creado una nueva especie de pez si era necesario para tragar a Tomás. No es relevante, hermano. Lo relevante es que Dios no dejó a Jonás librado a su suerte. Dios lo detuvo en su caída mortal. Él proveyó el gran pez para encontrarse con Jonás en lo más profundo de su aflicción, en el único lugar donde Jonás estaba clamando en angustia por perdón. Escuchemos a Jonás relatando este encuentro. Versículo 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es Jonás orando con angustia, hermanos, con suma angustia. Y es Dios acercando sus oídos a su oración. No estamos viendo a Dios preparando cómo va a castigar a Jonás. Es un testimonio claro, hermanos, de que Dios utiliza la aflicción y la prueba no para destruirnos, sino para reconciliarnos con Él. Y hay más. Hay más sobre este clamor de Jonás. Dice en el versículo 6 y 7, en la segunda parte del versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Otra traducción dice: pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Son versículos que dan testimonio del fruto de la aflicción misericordiosa que Dios infligió a Jonás, que Dios aplicó a Jonás. Y esto es precisamente, hermanos, lo que encontramos en la palabra de Dios en dos lugares. Esto vamos a encontrar en muchos lugares de la Biblia. Hay dos que me han llamado la atención. Serían en Hebreos 12:6. Y luego inmediatamente vamos a leer el Salmo 103 del versículo 8 al 10. Que nos revelan con toda claridad lo que acabamos de decir sobre Jonás, que dice así, Hebreos 12, versículo 6. Es un versículo que también conocemos muy bien. Hermanos, dice así, muy cortito, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en el Salmo 103, 8 al 10, dice así,
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, es un hermoso relato del carácter redentor de nuestro Dios. Como dijo el conocido teólogo C.S. Lewis, la aflicción no es el silencio de Dios, sino su megáfono para despertar a los que duermen en la autosuficiencia. Hermanos, hemos visto hasta aquí cómo Dios usa la aflicción y la prueba para darnos convicción de nuestros pecados, de nuestra condición pecaminosa. También hemos meditado sobre cómo Dios usa la aflicción y la prueba para reconciliarnos con Él. Y ahora nos toca presentar el encabezado número 3 que nos dice: Dios utiliza la aflicción y la prueba para llevarnos al arrepentimiento. Y lo primero que tengo que recordarles, hermanos, es que somos una iglesia bautista reformada. Y una de las convicciones esenciales, una de las doctrinas esenciales que creemos es que Dios es soberano en nuestra salvación y que Él ha determinado soberanamente que la única manera de que podamos ser salvos es mediante el arrepentimiento y la fe. Y si esto es verdad, hermanos, es de vital importancia que entendamos el concepto bíblico del arrepentimiento. Nuestra confesión de fe nos ayuda grandemente en esta tarea. Dice así: la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 es nuestra confesión de fe, y esto encontramos en el capítulo 15, párrafo 2. Dice así: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace conscientes de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito de andar delante de Dios para agradarle en todo. Es una definición casi completa, hermanos, pero tenemos también una ayuda de personas muy cercanas, del pastor Andrés Franco, en el devocional diario sobre Esdras de hace un par de semanas, capítulo 10, el pastor Andrés nos compartió con mucha claridad 3 elementos indispensables, imprescindibles, que un verdadero arrepentimiento debe incluir. Número 1, reconocer tu pecado y confesarlo delante del Señor. Reconocer tu pecado y confesarlo delante del Señor. Número 2, que un verdadero arrepentimiento debe causarnos contrición y aflicción. Tercer punto, que un verdadero arrepentimiento debe apartarnos del pecado. Existen otros elementos importantes sobre el arrepentimiento, hermanos, pero he preferido que hoy apliquemos estos 3 elementos principales que nos ha compartido el pastor Andrés Franco, Andrés Morón, y aplicar estos 3 elementos imprescindibles del pastor al resto de la oración, al resto de la oración de Jonás. Entonces vamos a tener ahí 3 subpuntos. En el primero nos dice:
que el primer paso de un verdadero arrepentimiento, ya lo dijo el título, es reconocer nuestra miserable condición de pecadores, pero además confesarlo delante de Dios. Ya lo vimos en el primer punto, hermanos, esta es una obra del Espíritu Santo que nos da convicción de nuestra condición de pecadores. Nuestro querido y recordado teólogo R.C. Sproul dijo algo muy importante sobre el pecado. Él dijo esto, hermanos: sin Cristo, el pecado no es solo lo que hacemos, sino que es lo que somos. Sin Cristo, el pecado no es solo lo que hacemos, sino es lo que somos. Y el sentido de esta frase es que el pecado, hermanos, no es solo una mancha externa en nuestro ser que podemos sacudirla. De ninguna manera. El sentido de lo que nos dice Sproul es que el pecado es una condición de nuestra naturaleza. Dice, es la inclinación natural que está enraizada en nuestro ser y que nos separa de Dios y nos hace amar lo que Él aborrece. Y es en este entendimiento, hermanos, que encontramos a Jonás dirigiéndose a Dios y reconociendo su miserable condición. Vamos a ver el versículo 1 y los versículos 3 al 4 nuevamente. Dice versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová. Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Hermanos, lo primero de este primer paso es reconocer no solo que somos pecadores, sino que nuestro pecado es fundamentalmente una ofensa contra Dios. El Salmo 51 es el salmo clásico que nos muestra esta verdad. Para los que lo conocen, estarán reconociendo que este es el salmo que David ofreció a Jehová en arrepentimiento por sus pecados con Betsabé. Dice así, Salmo 51, 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Segundo su punto, el pecado debe causarnos contrición y aflicción. Este tema es de suma importancia, hermanos, porque nos ayuda a identificar un arrepentimiento verdadero del que no lo es. El verdadero arrepentimiento no es un remordimiento emocional y superficial, sino un profundo quebrantamiento del alma y el corazón. Ese es el sentido de la contrición. Es un profundo quebrantamiento del alma y del corazón y el corazón que lleva nuestra mirada al sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz. De acuerdo al apóstol Pablo, el arrepentimiento implica una profunda tristeza, una profunda contrición del corazón, según Dios y no según el hombre. Eso es lo que nos dice en 2 Corintios 7, versículo 10. Dice así, si están ahí, hermanos, 2 Corintios 7, versículo 10. Dice así, si están ahí, hermanos, dice 2 Corintios 7, versículo 10.
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Parecería una contradicción ahí, hermanos. Continúa, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Solo para disipar esa aparente contradicción, la versión de Biblia de las Américas es un poco más clara. Y dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, toda la oración de Jonás está marcada por un profundo sentido de quebranto. Pero es en los versículos 6 y 7 donde ese dolor del alma se expresa con mayor claridad. Dice así, versículos 6, segunda parte, y 7. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llevó hasta ti en tu santo templo. Tercer subpunto, hermanos, el verdadero arrepentimiento debe apartarnos del pecado. Hermanos, arrepentirse no es solo lamentar nuestra condición de pecadores, sino darle la espalda al pecado y caminar hacia Cristo con gozo y alegría. En muchos sentidos, hermanos, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud y dirección. Lo dice su propia etimología, hermanos. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente o cambio de dirección. Más propiamente yo diría que es un cambio de mente que resulta o debe resultar en un cambio de dirección. Si ven algunos que cuando hablan sobre el arrepentimiento tienen algún dibujo o algún gráfico que refleje al arrepentimiento, generalmente tienen como un cartel en el que una flecha está yendo hacia un lado y se da la vuelta, es como una U. Es la imagen que usan, muy apropiada. Y es algo así, hermanos. Estamos caminando de espaldas a Dios. Estamos caminando de espaldas a Dios, muy contentos con nuestros pecados, aborreciendo todo lo que Dios ama, y estamos camino o con rumbo a una muerte segura, una muerte eterna. De pronto alguien nos predica el Evangelio y causa un cambio poderoso, como nos dice su palabra. El Evangelio penetra y quebranta, penetra hasta quebrantar nuestra alma, nuestros tuétanos, las coyunturas. Esa experiencia experimentamos en el Evangelio. Y ahora el Evangelio ocasiona un cambio de dirección. Y entonces ahora ya no estamos de espaldas a Dios, sino que podemos ver a Jesús muriendo en la cruz. Y nos entra una profunda tristeza de que nuestros pecados han contribuido a esa muerte y sufrimiento. Y entonces eso nos impulsa a correr hacia Cristo en fe y arrepentimiento. Y hermanos, hago énfasis en que el arrepentimiento es un cambio de mente
y un cambio de dirección, porque lo que ha ocurrido es que estábamos yendo hacia una dirección y el Evangelio nos ha llevado a entender que estábamos en peligro y hemos hecho un giro de 180 grados. 180 grados. Hermanos, hago énfasis en que ese cambio es 180 grados, porque algunos entienden que este giro fue de 360 grados. Y hay algunos hermanos que hicieron ese giro. Ellos vienen a la iglesia, participan, están en muchas actividades, pero no han cambiado, tienen la misma vida o tal vez peor de donde empezaron. Empezaron en este camino y hubo un cambio de 360 grados. En ese giro visitaron muchas cosas, hicieron confesiones de fe, actividades en la iglesia, pero hay muchos que tal vez no han tenido el cambio que exige un verdadero arrepentimiento. Jonás expresa esta su experiencia de giro así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. No solo reconoce Jonás su pecado y expresa un profundo sentido de quebranto, sino que expresa una decisión firme de alejarse de aquellos que siguen vanidades ilusorias. Y lo que es más revelador, hermanos, en su testimonio de arrepentimiento, es la última frase del versículo 9 que dice: la salvación es de Jehová. Esta declaración, hermanos, es el corazón de toda su oración. Jonás reconoce que su rescate no fue obra de sus méritos o esfuerzos, sino la obra exclusiva de la gracia soberana de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice en Hechos 17, les pido que no vayan a buscarlo, también es un versículo que conocemos, dice así: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios llama ahora a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios llama a los hombres de Éfeso, llama a los hombres de Jerusalén, de Roma, pero también está llamando a todos los hombres en todas partes del mundo. Podríamos decir que es un llamado fuerte y elocuente también para nosotros. Y hermano o hermana, que tal vez visitas nuestra iglesia todos los domingos, o que tal vez eres miembro activo de esta iglesia, tal vez asistes todos los domingos a los cultos de adoración, pero vives tu vida sin ningún cambio de tu vida anterior. Si Cristo no es el centro de tus afectos y decisiones, hermano, debo decirte, hermano o hermana, que te detengas. Así como nos frenó a algunos en seco nuestra dirección hacia donde caminábamos, es nuestro pedido que te detengas, no te engañes a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios es muy clara cuando dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que si este es tu caso, hermano, hermana, examínate. Corre a los pies de Cristo en verdadero arrepentimiento y aférrate fuertemente a sus promesas cumplidas y a su hermosa herencia gloriosa que Él ha ganado para todos los suyos. Hermanos,
Hemos visto cómo Dios usa la aflicción y la prueba para darnos convicción de pecado. Hemos visto cómo Dios aplica juicio y aflicción, no para destruirnos, sino para restaurar nuestra comunión con Él. Y finalmente hemos visto que Dios usa la aflicción y la prueba para llevarnos al arrepentimiento. No puedo terminar esta presentación, hermanos, sin mencionar brevemente cómo la vida del profeta Jonás debe dirigir nuestra mirada al verdadero profeta, que es nuestro Señor Jesús. Escuchen por favor con atención. Dice así: Jonás desobedeció hasta la muerte. Jonás pidió a Dios por lo menos 3 veces que lo matara con tal de que él no quería ser parte de la misericordia que Dios mostró a los ninivitas. Mientras que Jesús obedeció su misión con su muerte. Él vino con una misión expresa de dar su vida. Jonás se enojó porque Dios se apiadó de los ninivitas. Mientras que Jesús dio su vida por todas las naciones del mundo. Jonás predicó a los ninivitas con desgano. Si se acuerdan, su mensaje a los ninivitas fue: en 40 días Dios destruirá a Nínive. No había exaltación, no había ánimo, no había el pedir arrepentimiento. Mientras que Jesús anuncia con compasión a todos los pueblos del mundo. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y tuvo que ser vomitado. Mientras que Jesús estuvo 3 días en la tumba y resucitó triunfante para regalar vida eterna a todos los suyos. Jonás es un profeta que solo representa a Dios a través de los mensajes que Dios le dio. Jesús es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Y en Él tenemos salvación completa. Termino esta presentación, hermanos, con esta exhortación del profeta Isaías, que dice en Isaías 55, 6 al 7, dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Oremos, hermanos.